Muy buena tarde tengan cada uno de ustedes, chicos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a abarcar la guía número 5 del curso de filosofía. Entonces, vamos a iniciar. De acuerdo. Hoy vamos a hablar sobre la cultura y algunos términos pues, que se relacionan bastante con este tema. Muy bien, la cultura, vamos a leer primero una breve descripción de esto y vamos a ir analizando a su vez pues qué significa. Entonces dice que la cultura es el conjunto de todas las formas, modelos o patrones a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Entonces voy a empezar por esta parte. La cultura desde este punto más teórico, más científico, nos dice que es un modelo. Un modelo que es un patrón, algo que nosotros debemos seguir, algo que nosotros debemos aprender a usar, a establecer dentro de nuestra vida diaria. Aquí les agregué a ustedes dos imágenes. Cada una de ellas pues muestra como una parte muy distintiva de la cultura, que es la vestimenta o la apariencia de las personas. No es lo único, por supuesto, pero aquí quiero que ustedes se den cuenta. Aquí tenemos del lado izquierdo, acá, distintos trajes regionales, vestimentas regionales de nuestro país, ¿verdad? Como ustedes saben, cada una de estas vestimentas tiene su propio simbolismo, o sea, tiene su significado, tiene algo que lo caracteriza, algo que identifica a las personas con la región a la que pertenece esta vestimenta. Aquí, pues mayormente la vestimenta es por aprendizaje, como decía la compañera, algo que se nos deja, algo que nos han enseñado a utilizar y que también es parte de la elección. Es decir, que como yo pertenezco a un determinado grupo cultural, entonces me identifico con este, me voy a sentir orgullosa de mi origen y por lo tanto voy a utilizar este vestuario. O puedo también alternarlo con otra vestimenta llamada más occidentalizada, ¿verdad? O puedo pues simplemente optar por esta otra. O sea, yo puedo elegir porque es parte de los patrones culturales, de el comportamiento que me han enseñado, que es algo bueno, o sea, que no es algo que sea negativo. Al contrario, del otro lado, aquí, pues agregué la imagen de cuáles son los distintos tipos de vestimenta que se utilizan en varios países, principalmente quienes practican una situación ideológica musulmana, donde principalmente la mujer tiene que tener un patrón, un modelo de comportamiento y dentro de este pues va, por ejemplo, el vestuario. Hay regiones donde son un poco más libres y pues ya no es tan necesario el uso de algo para cubrir la cabeza, por ejemplo. Hay otros lugares donde la restricción es va un poco más allá y pide que utilicen un hijab, es decir, una prenda, un pañuelo que les cubre el cabello, pero se alcanza a ver su rostro y parte de donde empieza el cabello. Tenemos otras, como ustedes se dan cuenta, aquí pues ya solo se le ve el rostro a la persona. Aquí ya solo se ve los ojos. Y el más, podemos decir, el más restrictivo es la burka, que este pues solo es la vestimenta, pero no deja ver nada de la persona, nada de la mujer.
Y aquí pues ya no es por elección, sino que aquí pues ya es algo impositivo, ya es algo que culturalmente se les enseña que tiene que ser así y lo tienen que cumplir. Entonces estos son dos aspectos que nos muestran muy bien cómo es que funciona la cultura en diferentes lugares. Como digo aquí, pues nosotros nos sentimos orgullosos, portamos con mucho orgullo e identificación las prendas regionales. Hay otros lugares pues donde históricamente también han buscado la forma de eliminar o de quitar estas prendas, pero todo es parte de lo mismo, porque al ser la cultura un modelo, se trata de seguirlo, se trata de mantenerse lo más apegado a este. Nos dice que incluye costumbres, es decir, lo que se hace al día a día, ¿verdad? Desde la vestimenta, lo que se come, lo que se hace, las cosas que se hablan, o sea, todo eso es lo que hacemos día a día. Prácticas, ¿verdad? Códigos, normas y reglas de la manera de ser, de la vestimenta, también de la religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Entonces, la cultura, muchas veces nosotros solo lo asociamos a aspectos de tradición, por ejemplo, las procesiones, los convites, la comida, pero la cultura, pues, es básicamente nuestra forma de vida. De acuerdo, continuamos. Hay distintas clasificaciones de la cultura. En este caso me voy a basar en los tipos de cultura según su extensión, es decir, según qué tanto espacio o qué tantas personas abarca. Por ejemplo, hay aspectos culturales que son universales. Cuando hay rasgos comunes dentro de todas las sociedades del mundo. Por ejemplo, el saludo. En todas las sociedades, en todas las culturas del mundo existe el saludo. De diferentes maneras, sí, depende de, como les digo, de la región, del lugar en el que estemos, el saludo va a cambiar, pero siempre va a existir esto, el saludo. Otra puede ser una creencia religiosa, independientemente de cuál sea, pero existe en todas las sociedades. Hay aspectos culturales que son totales, que pues serían todos los rasgos particulares de una sola o de una misma sociedad. Y una cultura particular es lo mismo que una subcultura, es decir, una parte más pequeña de una cultura más grande, donde hay algunas normas, algunas reglas que se comparten solo por un pequeño grupo y que la va a diferenciar un tanto del resto de culturas o subculturas que existen. Por ejemplo, las diferentes culturas en un mismo país. Y Guatemala es un claro ejemplo de una cultura particular, de sus diferentes, podemos decirlo, subculturas, donde pues cada región, cada grupo pues tiene sus propias ideologías, sus propias costumbres, etcétera. ¿Alguna pregunta, chicos? Señor, yo tengo una pregunta. De acuerdo. Ok. Algo que también caracteriza mucho a las culturas, a todas, es que no permanecen estáticas. Esto quiere decir que no se quedan en un solo punto o no se quedan siempre iguales, sino que cambian, que evolucionan. Como dice acá, es transformación a lo largo del tiempo de algunos elementos culturales, ¿verdad? O de alguna parte de esta situación. Es decir, que lo que se practicaba hace unos 500, 200 años, probablemente hoy se practica, pero ya de una forma un tanto distinta, un poco distinta. Esto es una evolución cultural, lo cual es completamente normal y pues hay varios factores que influyen dentro
de estos aspectos. Una es algo llamado la difusión cultural. La difusión cultural se da cuando existen procesos de migración. O sea, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Quiché, viene un grupo de personas que vienen de otro departamento, traen sus propios rasgos culturales y al compartir con ellos, pues nosotros vamos a adoptar algunos de estos. O sea, se empiezan como a mezclar algunos aspectos de la cultura. Otro aspecto es la globalización, es decir, elementos que llegan a las culturas y que poco a poco van ganando terreno dentro de cada una de ellas. Un ejemplo de globalización es el Internet. El Internet llegó a cada una, casi todas, podemos decir que ahorita y sí, ya casi todas las culturas tienen acceso a Internet o algún aspecto de telefonía. Y por lo tanto, estas culturas o todas las culturas se han tenido que adaptar a estos cambios, han tenido que tomar parte de estos nuevos temas que vienen y los ha adoptado. Entonces, toda cultura pues va a sufrir un proceso de evolución o de cambios, lo cual, como les digo, es completamente normal, no es algo malo, sino que es algo, como les digo, que comúnmente sucede. Como personas, nosotros pues estamos en constante cambio y por lo tanto también van a haber otros aspectos que van a ser de esta forma. Cuando una cultura pues llega a un cierto grado de evolución, entonces en algunos aspectos ya se le considera como una civilización. Las civilizaciones nos dice que son sociedades que han alcanzado un alto grado de complejidad en su forma de organización, sus instituciones, su estructura social y sus relaciones económicas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando un cierto grupo cultural alcanza un punto en el que su estructura social, o sea, cómo están conformados sus grupos, cómo maneja su economía o cómo ganan dinero, cómo se relacionan dentro de ellos. A todos estos aspectos ya se les llama una civilización. Actualmente, pues casi todas las sociedades del mundo ya son consideradas civilizaciones porque ya casi todas viven en estados. Es cierto que hay algunas tribus, es decir, todavía quedan algunos grupos pequeños donde su estructura social todavía no es muy compleja o muy elaborada, que todavía son recolectores, todavía son cazadores, no hablan ninguno de los idiomas más extendidos, como por ejemplo el inglés o el español, que serían dos de estos, sino que todavía hablan sus dialectos de origen, no hacen uso de la misma tecnología que nosotros, entonces a ellos pues solo son considerados como esto, como tribus, pero no se les llama civilizaciones. También tenemos dentro de aspectos culturales la multiculturalidad. La multiculturalidad es la convivencia, la existencia de varias culturas en un mismo territorio. Es como el caso de Guatemala, donde existen diferentes grupos que viven dentro del mismo territorio. Podemos encontrar grupos de descendientes o que practican situaciones mayas, garífunas, xincas, ladinos y también extranjeros, o sea que es algo multicultural porque se ve la diferencia tanto religiosa, lingüística, étnica o también diferencias de género, o sea, hay diferentes grupos que viven en un mismo lugar. Ahora bien, existe otro término importante aquí que es la interculturalidad, que es la interacción entre estas culturas. Multiculturalidad, pues es que viven en la misma región, pero interculturalidad es que ya se relacionan dentro de sí,
ya se da un intercambio de opiniones, de costumbres, ya se da lo que se llama una difusión cultural, donde yo te transmito mis costumbres, tú me transmites las tuyas y yo voy adoptando las que veo que me van a convenir en mi estilo de vida. Algo muy importante de la interculturalidad es la horizontalidad, es decir, que ningún grupo cultural está por encima de otro, y eso es algo muy importante y que siempre ha creado pues una cierta discusión dentro de las personas al existir algo llamado etnocentrismo, es decir, que mi cultura, mis costumbres, mis creencias son mejores que las de ciertas personas, cuando pues no debería de ser así, sino que lo que yo creo, lo que yo sé, lo que yo he aprendido es tan importante y tan valioso como lo que otras personas que no pertenecen a mi cultura. Y lastimosamente, pues estas distintas diferencias de culturas han dado pie a que sucedan cuestiones muy, muy feas, por ejemplo, guerras, racismo, exclusiones, segregación, en fin, cuestiones de ese tipo. Pero lo importante aquí es promover igualdad, la integración y convivencia armónica entre cada una de las culturas. O sea, yo respeto lo que tú creas, pero tú tienes que respetar lo que yo voy a creer. Y esa es una base muy importante para la tolerancia entre diferentes culturas. Ok. También existe el término de etnia. La etnia es un grupo de personas, una población humana que se identifican dentro de ellos, ya sea porque creen que descienden de la misma rama familiar, ¿verdad? Como sucede en algunas tribus, donde ellos están juntos porque creen que son familia de hace unas 20 generaciones. Entonces eso es considerado como una etnia. O por lazos históricos, que es lo más común, que son parte de mi etnia porque comparten mis costumbres, comparten mis tradiciones, comparten lo que yo creo. Entonces es parte de mi grupo cultural. A eso le vamos a llamar etnia. Muy bien. Entonces, esto es en cuanto a la etnia. La etnicidad es el sentimiento de pertenencia que pues nosotros tomamos de nuestra cultura en particular. Lo que les decía al principio, estamos orgullosos de nuestra vestimenta, nos sentimos orgullosos de nuestro idioma, nos gustan algunos aspectos de nuestra cultura, en fin, todo eso que nos hace sentir bien y que nos sintamos nosotros conformes o felices al estar en un determinado grupo cultural, a eso le vamos a llamar etnicidad. Entonces, en la diferencia, está la riqueza de la cultura. Y como les decía, no todas las culturas son iguales, pero eso no quiere decir que sea una más importante que la otra, solo que la vivimos de maneras distintas y nos sentimos orgullosos de esas diferencias. Eso es la etnicidad. Y por último, la raza. La raza, pues, es un término que se ha utilizado mucho para clasificar a los seres humanos de acuerdo con algunos aspectos más que todo físicos o genéticos. La verdad es que el concepto de raza, pues, no es útil porque, bueno, una raza, pues, hablaría biológicamente de una variación así como muy marcada de diferencias entre seres humanos. Mientras que en los seres humanos las variaciones más que todo van en la tonalidad, o el tono, el color de nuestra piel, ojos, cabello. Pues esa sería como la más marcada, podríamos nosotros decir. Nuestra estructura física, pues es básicamente la misma,
Solo esa sería la pequeña variación. Por eso se recomienda ya no utilizar mucho el término raza, porque, como les decía, nosotros no nos podemos ver tan diferentes. Como decía, la única variación pues sería en cuanto al tono de nuestra piel, cabello, ojos. Muy bien, chicos, entonces estos son los aspectos pues más relevantes en cuanto a la cultura. Y pues, como les decía, este es un tema muy complejo que no nos alcanzaría el tiempo, pero pues de forma así bien resumida, trató de abarcar lo más importante. Entonces, con esto finalizamos.